a esta charla que organiza la Vicesecretaría de Mayores de la provincia de Alicante de Vox para toda España. Tengo el gusto de ser el presentador del ponente en nombre de nuestra presidente provincial, Ana Vega Campos, y además tengo que comunicarles que la persona que va a moderar esta charla es Mónica Borrás, nuestra vicesecretaria de Comunicación provincial. Así que, sin más preámbulos, tengo el honor de presentar a mi compañero diputado nacional, don José Ramírez del Río, que es diputado por Córdoba, provincia en la que reside. Es licenciado y doctor en Filología, en la especialidad de Filología Árabe por la Universidad de Sevilla, titular de la Universidad de Córdoba. Es académico de la Real Academia de Córdoba y secretario provincial de Vox en la provincia de Córdoba. Además, habla árabe con fluidez y, para sorpresa de cristianos y sobre todo de moros, después de haber estudiado el Corán, libro que conoce perfectamente, no se ha convertido al Islam, lo cual es absolutamente meritorio. Así que, bueno, os comentaré también que es portavoz en la Comisión de Cultura y Deporte, portavoz adjunto en la Comisión de Educación y Formación Profesional, y también es vocal de una subcomisión muy curiosa que se llama para el estudio del Pacto de Estado contra el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano. Nada menos, todo así de largo y de interesante. Así que, sin más, don José Ramírez, le dejo a usted la palabra para que nos haga la exposición sobre la islamización de Europa. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a dar esta clase a los compañeros de Alicante. Es un honor para mí que hayáis pensado que me hayáis incluido en este ciclo que pensáis llevar adelante de formación para esos afiliados. Muchas gracias también a Eduardo por su elogiosa por su introducción. Y bueno, muchísimas gracias también pues a todas las personas que hoy os ponéis delante del ordenador para ver esta charla, porque realmente demuestra un aprecio personal o un interés por el tema realmente sobresaliente. Cuando hablamos de islamización tenemos que diferenciar, digamos, los procesos propiamente religiosos del proceso político que normalmente lo acompaña. Hay formas en que una persona pueda entrar a formar parte de una religión que no están ligadas a un proceso político. Hay personas que por su estudio de una forma espiritual o por su contacto con una serie de personas puede llegar a tener esa conversión a una religión, a la que sea. Como ha sucedido muy frecuentemente, por ejemplo, en Europa con la cantidad de personas que se han hecho budistas o que se han adscrito a cualquier espiritualidad de estas del lejano oriente. Pero concretamente en el mundo islámico normalmente nos encontramos con que los procesos religiosos de islamización van unidos a procesos de expansión política, por lo menos en un primer momento. Cuando nace el Islam en el siglo VII y empieza a expandirse primero por todo Oriente Medio, se produce en un territorio que era muy mayoritariamente cristiano. O sea, en aquel entonces teníamos cristianos y judíos en Irak, teníamos cristianos en Siria y Egipto, en el norte de África. Todos ellos convivían con grupos animistas y con otras formas formas religiosas más primitivas, pero lo mayoritario era el mundo cristiano y también, ya digo, en parte judío. Y la expansión del Islam en el siglo VII se produce primero, por su expansión político y militar, que le hace ocupar todo Oriente Medio, Egipto, y luego llega a comienzos del siglo VIII, en el 711, llega a la península ibérica. Aparte, luego en el siglo IX saltó también a Sicilia y al sur de
de Italia. Tuvimos durante cerca de siglo y medio prácticamente todo el sur de Europa en poder de entidades políticas islámicas. Eso llevó aparejado en la conversión de un gran número de personas que procedían del mundo cristiano que por las ventajas políticas, por las ventajas económicas o por convicción entraron en el mundo islámico. Esos, ya digo, se producen en los primeros tiempos, los primeros siglos de existencia del Islam, y se volvió a repetir, digamos, esa expansión islámica con el Imperio Otomano, el Imperio Turco Otomano, que entre los siglos XIII y XVII conquistó una gran cantidad de territorio en los Balcanes. Conquistó prácticamente todo lo que hoy día son Grecia, Bulgaria, Rumanía, gran parte de Yugoslavia, buena parte de Hungría. Bien, entre esos siglos, entre el siglo XIII y XVII, también se produce esa conquista que llevó aparejada la creación de núcleos de población europeos que profesaban la religión islámica. Mientras que en España y en Italia, sobre todo Sicilia, no quedó nada de la primera islamización, porque hacia los siglos XVI y XVII fueron expulsados por razones principalmente políticas, por miedo a que apoyaran cualquier invasión otomana, cualquier invasión turca. Sin embargo, en el caso de los Balcanes sí quedaron minorías importantes. Como sabéis, en Bosnia queda una minoría musulmana muy importante, en Albania también, quedan también musulmanes, no tantos, pero también en Grecia y en Bulgaria. Esto fue una islamización que vino muy ligada a la expansión de un poder político musulmán. A partir del siglo XIX se produce otro tipo de islamización, de llegada de grandes contingentes de musulmanes a Europa y de su instalación en sociedades europeas de una manera, digamos, totalmente diferente. En 1830, Francia conquista Argelia. Y esa conquista de Argelia llevó aparejado el hecho de que un gran contingente de población, en torno a los 4 millones de personas, se consideran, entraron en una unidad política como era la República Francesa. La República Francesa no le concede de manera inmediata la nacionalidad a toda esa gente que formaba parte de las provincias turcas que conquistó. Hacia 1870 le concede la nacionalidad a unos 37.000 judíos argelinos, que fue, digamos, la primera población norteafricana que pudo entrar en la Francia continental sin ningún problema. A partir de 1881, con el código indígena, se le concedieron una serie de derechos a la población musulmana argelina que va a poder residir ya de una manera más sencilla en Francia. A partir de ese momento, ya digo, tenemos un caso atípico desde un punto de vista histórico, como es la entrada de musulmanes en Europa, pero no como en un primer momento como conquistadores, ¿no? Sino como resultado de la conquista de sus países por parte de los cristianos. Esto es algo que durante muchísimo tiempo habría sido impensable, porque de hecho por las propias leyes islámicas exigían a los musulmanes que abandonaran los países que hubieran sido conquistados por los cristianos para poder mantener, digamos, una forma de vida propiamente islámica. A partir de la conquista de Argelia, ese proceso se va a invertir. Hay otro lugar en el que se invirtió, pero que no va a dar lugar, digamos, a una continuidad histórica de esas comunidades, que es en Sudamérica y en Norteamérica. En 1860 se producen una serie de matanzas en la zona de Siria y del Líbano, en las que los turcos exterminan a poblaciones tanto cristianas como musulmanes de esos países,
Y eso provoca una huida masiva de población. Esa población se dirigió hacia Sudamérica y hacia Norteamérica, que eran los lugares de acogida en esos momentos de un mayor número de inmigrantes. Pensad que en aquel entonces estaban recibiendo millones de inmigrantes del sur de Europa, de Irlanda, de muchísimos sitios, porque necesitaban población para poder desarrollarse. Eran países que necesitaban muchísima población. Y estos siro-libaneses van a encontrar su refugio allí. A partir de ese momento, esas poblaciones se van a encontrar con una presión social brutal para ser anexionadas, para ser totalmente integradas en la sociedad a la que se dirigen. Probablemente todos vosotros recordaréis la figura de Jalil Gibran, que es un escritor bastante conocido, un poeta de origen libanés que residió en Estados Unidos y que decoró las carpetas de casi todos los adolescentes en Europa durante 20 y tantos, 30 años, hasta que lo desplazó, bueno, en algunos sitios Claudio Coello, en otros simplemente desapareció. Bien, pues esta llegada masiva de población no dejó como huella unas comunidades de árabes orientales en los países de acogida. Llegaron por millones. Sin embargo, a día de hoy no queda prácticamente nada de ellos o de ningún rasgo cultural árabe en esa población. Y eso se debió a que en esos países se produjo un proceso muy agresivo de integración. En Argentina y en Perú llegó a haber sacerdotes católicos en la aduana para bautizar a los que llegaran de estos países. Evidentemente esto desde un punto de vista religioso no tuvo ningún éxito porque los bautizos por aspersión no suelen funcionar. O sea, desde un punto de vista religioso aquello no tuvo, digamos, un gran éxito. Casi todos siguieron profesando su religión, pero dejó bastante claro que la comunidad de recepción no iba a admitir ninguna otra forma religiosa o social de entrar en el país que la asimilación total. Y eso es lo que ha dado lugar a que, aunque hay individuos muy notables en Sudamérica que proceden de esa comunidad, por ejemplo, Carlos Menem, el presidente argentino durante más de 10 años. Carlos Menem Carlos Menem era de origen libanés y de hecho tuvo que volver a bautizarse para acceder a la presidencia de Argentina porque era un requisito constitucional. El rival que ha presentado el Partido de los Trabajadores en Brasil frente a Bolsonaro era una persona que procedía de la comunidad cristiana siria y cuyos antepasados habían inmigrado a Brasil. Entonces, es una comunidad que ha gozado de prosperidad, que ha conseguido alcanzar puestos muy relevantes en los países a los que ha llegado, pero no ha dado lugar a la creación ni de guetos ni de comunidades separadas del país, como sí ha dado lugar, por desgracia, en Francia. El proceso, digamos, de Francia o la comparación de Francia con estos países creo que nos da bastantes claves acerca de por qué en Francia o en Alemania el proceso está resultando dañino para esos países, como desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista de su identidad nacional, y por qué en Sudamérica eso no se produjo. En el caso de Francia nos encontramos con que, ya digo, que en las primeras décadas no hubo prácticamente llegada de musulmanes al territorio continental francés, pero a partir de la Primera Guerra Mundial y la llegada masiva de soldados argelinos al ejército francés, sí empezaron a quedarse de cuando eran desmovilizados para trabajar en las industrias de Francia. Y una vez
concluyó la Segunda Guerra Mundial, ese proceso se aceleró bastante. Para los años 50 teníamos ya una comunidad musulmana bastante crecida en Francia. Sin embargo, en aquel entonces ese Islam no era un Islam militante, no era una seña de identidad que significara algo que los apartara del resto de los franceses. Era una condición más que iba ligada a ese origen argelino, pero no era algo que los definiera de forma comunitaria. A partir de esto no se va a producir prácticamente hasta 1978, 1980, en el que un proceso político bastante llamativo, estudiado por Gilles Kepel, va a dar lugar al renacimiento de esa identidad islámica, de esa conciencia de tener ese origen islámico en la población francesa de origen argelino. A partir de la independencia de Argelia, en 1962, nos vamos a encontrar con la llegada masiva de argelinos que huían de las matanzas que empezaron a hacer los del Frente Nacional contra todos aquellos que hubieran sido colaboracionistas con la ocupación francesa, con la ocupación colonial francesa. Eso hizo que una gran cantidad de individuos llegaran a Francia y, bueno, de alguna forma eran individuos cuya integración era, en principio, se suponía que no iba a resultar tan difícil, porque si habían huido precisamente de Argelia era porque se suponía que su identidad estaba muy ligada a Francia y no tanto a Argelia. Entonces, de alguna manera, hace difícil que se produjeran esas diferencias identitarias que se han terminado produciendo en los últimos años. A partir de fenómenos como la revolución islámica en Irán o el surgimiento del wahhabismo y su influencia en las sociedades árabes de Oriente Medio y del norte de África, nos vamos a encontrar con que el Islam sí va ocupando de una manera agresiva una plaza cada vez más importante en las comunidades de inmigrantes argelinos, inmigrantes marroquíes en Francia. Y hacia el año 2000 ya nos encontrábamos con zonas de la banlieue, de las ciudades francesas, en las que no regía la ley de la República Francesa, sino que había incluso zonas en las que imperaban grupos de origen fundamentalista e imponían su ley. Hace año y pico, como recordaréis, un profesor de enseñanza secundaria francés fue asesinado por haber difundido unas ideas entre sus alumnos, que son las ideas típicas de la República Francesa y que, sin embargo, eran rechazadas por estos alumnos, digamos, de corte fundamentalista. Y este hombre fue asesinado y ni siquiera se puede decir que la reacción entre padres y alumnos del centro fuera la reacción de horror que hubiera sido esperable. De hecho, a pesar de todo el interés que pusieron las autoridades francesas, no se produjo ese rechazo que ellos esperaban a un hecho tan salvaje. Entonces, por desgracia, en Francia hay zonas importantes donde esa inmigración ha dado lugar a guetos y ha dado lugar a una ruptura en la identidad nacional francesa y en la forma de concebir la propia sociedad francesa. Hay otro lugar donde no ha llegado todavía a esos extremos, pero donde también se han producido problemas importantes, como es Alemania. Alemania llegó muy tarde al pastel colonial. Alemania se reunifica en 1870 y hasta que no se le asigna territorio en la Conferencia de Berlín de 1885, no tuvo presencia colonial ninguna, en ninguna parte.
y había hecho sus pinitos en Marruecos, tal, pero no había conseguido tener una presencia colonial relevante. Entonces, a partir de 1885 empieza esa aventura colonial que termina abruptamente en la Primera Guerra Mundial, y eso hace que prácticamente Alemania, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, no va a conocer inmigración islámica. A partir de los años 50 va a empezar un proceso de industrialización acelerado que le hace requerir una gran cantidad de mano de obra que llegó en parte de Europa del Sur, muchos españoles, muchos italianos, y de Turquía. Turquía era un país con el que tenía Alemania una gran relación. Había sido aliado suyo durante la Primera Guerra Mundial. Todos los mandatarios de Turquía se habían formado, de la Turquía de Kemal Atatürk, se habían formado en escuelas militares, en academias militares alemanas, y los que no habían sido formados por instructores que procedían de Alemania. Eso hizo que las relaciones entre Alemania de los años 50 y Turquía pues fueran excelentes, con lo cual se permitió la inmigración de una gran cantidad de población turca. Ahora mismo se calcula que cerca de los 4 millones de personas de origen turco forman parte de Alemania y tienen nacionalidad alemana, aparte de una gran cantidad de ellos que todavía no lo han conseguido. Eso en sí no significaría gran cosa. O sea, que una población haya inmigrado de un país y se haya integrado, pues evidentemente no significa que ese país tenga ningún problema. De hecho, en lugares como México, como Brasil o como Argentina, los llamados turcos, que en realidad en casi todos los casos eran árabes, pero bueno, los turcos son un factor de progreso importante. Han conseguido un gran número de éxitos políticos. Las personas más ricas, más productivas de muchos de estos países son de origen islámico, pero en el caso de Alemania ese no ha sido el caso. Y el problema principal que tienen ahora es que la Turquía de Erdogan, que tiene pretensiones imperialistas, está jugando a la baza de su comunidad en Alemania para presionar a la Unión Europea y para conseguir ventajas militares y económicas de la Unión Europea. Y eso, lógicamente, es muy peligroso. También se ha producido el hecho de la separación en guetos y de que en muchos casos no se produzca la integración de estas poblaciones. Debemos tener en cuenta siempre que cuando hablamos de falta de integración no nos referimos a que todos los que llegaran en una época, no. Hay muchísima gente que llegó a Francia, de Argelia, de Marruecos, que se ha integrado y que son personas perfectamente válidas de esa sociedad. Pero por desgracia nos estamos encontrando también una gran cantidad de población que no es integrable, que tiene un proyecto político que es dañino para los países que los han recibido y que por desgracia han dado lugar a que cuando se producen fenómenos como el de Daesh, del Estado Islámico, o la guerra civil argelina de los años 90, pues eso tiene un reflejo casi automático en Europa. Y entonces se comienzan a producir ataques terroristas en suelo europeo, lo cual es evidentemente inaceptable. Por tanto, ya digo, los procesos de islamización que se han vivido en Europa han sido de muy diferente tipo. Generalmente han venido ligados a fenómenos políticos de bastante relevancia, como fueron las épocas de conquista de los siglos 8 y 10, o las épocas de conquista de los Balcanes en el siglo XIII hasta el siglo XVII. Y el principal problema que tenemos en la actualidad con estas comunidades es que, por desgracia, no sienten que Europa tenga un proyecto común o una cultura superior común en el que poder integrarse.
que es una sensación que sí tenían las comunidades, los musulmanes que venían a Europa en 1870, en 1890, en 1915, esa sensación, ese sentimiento de vamos a pasar a integrarnos en una sociedad superior, no lo tienen. Y en cambio, están recurriendo a un tipo de ideología política fundamentalista de corte wahhabí que sí está dando lugar a graves problemas. Por cierto, vamos a hablar muy brevemente acerca del wahhabismo porque creo que es fundamental para entender todos los problemas que estamos teniendo en los últimos 30, 40 años con el mundo islámico. Pensad que estamos hablando que el wahhabismo era una ideología que era considerada atrasada en el propio Oriente Medio. O sea, era la ideología propia de unos camelleros de Arabia Saudí que no tenían la más mínima importancia. Los centros de cultura importantes de Oriente Medio eran Egipto, era Líbano, era Siria, y nadie le habría prestado atención nunca a lo que decían de no haber mediado la ingente cantidad de dinero que consiguió Arabia Saudí gracias al petróleo. El petróleo va a situar a esta población en una situación de ventaja absoluta en Oriente Medio. O sea, una población que no llegaba al 1.000.000 de personas, van a encontrar unas rentas, un PIB que era muy, muy superior al de Irak, Egipto, Arabia, Líbano, Turquía, casi juntos. Y ese dinero lo van a utilizar para expandir su ideología en todo el mundo islámico. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues, por ejemplo, la Organización de Cooperación Islámica durante muchos años había subvencionado el pan a muchos países. O sea, Arabia Saudí daba un dinero y la organización se lo daba a Argelia, se lo daba a Túnez o se lo daba a Libia, y con ese dinero se pagaba pan. Bueno, perfecto, no hay nada que objetar. A partir de los años 80, Arabia Saudí va a hacer que en lugar de comprar pan, ese dinero tenga que ser utilizado para comprar vestiduras de tipo islámico. O sea, para comprar hijab, para comprar vestiduras tradicionales para hombre, para comprar, bueno, en algunas zonas incluso velos que cubrían por completo incluso las manos a las mujeres. Entonces, el hecho de utilizar el presupuesto de todas las organizaciones internacionales a las que se va a sumar Arabia Saudí para este tipo de cosas, eso es lo que va a dar lugar a la progresiva implantación de sociedades más islamizadas. Islamizadas de una manera artificial, porque no era un intento que se hiciera desde las propias sociedades, no era algo que requirieran los propios egipcios o los propios, pero es algo que se va a producir en gran medida gracias a esas alianzas internacionales. A partir de ese momento nos vamos a encontrar con la presencia de mezquitas pagadas por Arabia Saudí y por otros estados árabes como Qatar o como Emiratos en ciudades de toda Europa. En España, en Italia, en Francia muchísimas, en Inglaterra, que tienen un grave problema con esto. Y a partir de ese momento, no es que nos vayamos a encontrar con una población musulmana, que ya había habido población musulmana previamente en esas zonas, sino con una población con una forma de ver esa religiosidad islámica pues muy concreta y que, aparte de no ser integrable en los países a los que ha llegado, por su manera de ver el papel de las mujeres, por su manera de ver homosexuales, por su manera de... simplemente no es integrable en Europa, pues va a tener un gran atractivo para una gran cantidad de esta población, porque muchos de los servicios sociales que les resultaban difíciles de conseguir en las sociedades a las que llegan, les van a ser ofrecidos desde estas mezquitas. Muchas de estas mezquitas en Francia o en España van a dar servicios
de muy diferente tipo a los musulmanes que las frecuenten. Por ejemplo, durante la pasada pandemia ha habido pagos por parte de países árabes para que pudieran enviar a los musulmanes que morían en España y que no podían ser enterrados en cementerios islámicos, para que fueran llevados a Marruecos y enterrados allí. Bien, pues ese tipo de servicio no se lo habría dado nunca una administración española, y sí lo consiguieron a través de estas mezquitas. ¿Eso qué significa? Pues que esas mezquitas tienen un papel en la configuración del comportamiento social y del comportamiento político de los musulmanes que están aquí muy superior a que pudieran tener mezquitas que hubiera en España. En Córdoba había una y que fundó, de hecho, Franco para gente de su guardia. O sea, estoy hablando años 60, años 50, años 60. Bien, pues esas mezquitas no habían supuesto nunca un problema social. Sin embargo, con su nuevo rol, con su nueva posibilidad de ofrecer servicios, de ofrecer asistencia de todo tipo a las comunidades musulmanas de aquí, pues ese papel ha cambiado de una manera decisiva. A esto tenemos que añadirle otro tipo de efectos que se están produciendo en España, en toda Europa, y que realmente no son, o no es un problema que nos esté originando el mundo islámico, sino que es un problema europeo que se está agravando debido a esa presencia, ¿no? Que es lo que yo denominé en el artículo por el que creo que me han invitado a dar esta charla, la otomanización de Europa. El Imperio Otomano tenía una forma de lidiar con sus súbditos, que era no crear una única condición de súbdito del imperio, una única condición semejante o asimilable a la de ciudadano, sino tener diferentes leyes dependiendo de la confesión religiosa que tuviera un individuo. Por ejemplo, si tú eras cristiano, tus asuntos los veía un tribunal cristiano. Si tú eras musulmán hanbalí, porque hay 4 escuelas religiosas principales en el mundo suní, si tú eras musulmán hanbalí, a ti te juzgaba una determinada persona, o sea, un determinado cadí, un determinado juez, que era diferente del que juzgaba al hebreo, que era juzgado por un tribunal hebreo. Las únicas normas que eran más o menos comunes para todos eran las relacionadas con la seguridad del Estado. Pero incluso en esas había diferencias, porque, por ejemplo, los cristianos de los Balcanes tenían que entregar niños como esclavos al imperio para que pudiera utilizarlos. Y es de ahí de donde salían los genízaros, el cuerpo de élite militar del imperio turco. Niños esclavos que habían sido de origen cristiano, que habían sido criados como soldados en el Imperio Otomano. Eso evidentemente no lo tenían que asumir los musulmanes, sino lo tenían que asumir. Ese hecho, el hecho de que cada comunidad religiosa, cada grupo etno-religioso diferente tuviera un comportamiento jurídico, un comportamiento incluso político dentro del imperio diferente, en mi opinión, es un precedente peligrosísimo de lo que nos está sucediendo ahora mismo en Europa, porque las políticas de identidad de la izquierda están dando lugar a separaciones de género, de origen religioso, de origen étnico, como por ejemplo la norma que quieren aprobar ahora en el Congreso acerca del Pacto de Estado de antigitanismo. Evidentemente no se pueden hacer normas a la carta dependiendo del origen étnico, del origen lingüístico, sobre todo en sociedades como la nuestra, en la que, por poneros un ejemplo, en Almería hay 150 lenguas diferentes. O sea, si nos vamos a ese tipo de situaciones, resulta evidente que no se pueden hacer distinciones basadas en el origen etnolingüístico de nadie. ¿Esto a qué nos conduce? Nos conduce a que el Imperio Otomano
fue la sociedad más dañada. Los territorios del antiguo Imperio Otomano son las sociedades más dañadas por el sectarismo. O sea, en lugares donde se han producido grandes matanzas por conflictos sectarios, como en Bosnia, o como en Irak, o como en Líbano, o como en Siria, todo ello viene de un desenvolvimiento político dentro del Imperio Otomano durante más de 3 siglos. Ese es un modelo que no podemos aceptar, que no podemos asumir, que sería un desastre absoluto para Europa, y sobre el que estuve hablando en el artículo que presenté, La otomanización de la sociedad europea, y que, bueno, podéis leer cuando queráis. Lo pusimos en Twitter hace del orden de un mes, más o menos. No sé si nos queda tiempo, Eduardo, por ir concluyendo. Sí, vamos a ir concluyendo porque hay algunas preguntas que te quieren hacer los que Sí. están en la sala. Bien. Los participantes. Bien, pues entonces vamos a atender esas preguntas para no abusar excesivamente de vuestra paciencia. Bien, pues voy a empezar. Gaspar Vivo, Verdú, dice: yo creo que Vox propone cerrar solo las mezquitas salafistas. ¿No sería mejor cerrar todas ellas hasta que los países islámicos nos dejen construir iglesias cristianas? Y tiene una doble pregunta. ¿No se debería prohibir en España que las mujeres vistan con burka o prendas similares? Bueno, voy a empezar por la última porque es más sencillo. Sí, debería prohibirlo del burka, debería prohibirse. No estoy de acuerdo, en cambio, en que se prohíba que una mujer lleve un velo o un pañuelito, porque eso lo considero que es parte de su libertad. Pero cualquier prenda como un hombre que vaya con un pasamontañas, que impida que se compruebe la identidad de una persona, lo considero un problema de seguridad. Y aparte también hay un problema de la propia dignidad de la mujer que es ocultada de esa forma tan sangrante, ¿no? No creo, en cambio, que, ya digo, que se deba prohibir que una mujer muestre su pertenencia religiosa al Islam llevando, pues, eso, un pañuelo en el pelo. Eso no lo consideraría pertinente. Respecto a lo de las iglesias y las mezquitas, a ver, sobre esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay muchos países musulmanes en los que hay iglesias. Muchos. O sea, si vas a Marruecos, yo he ido a misa en Rabat, por ejemplo. Si vas a Túnez, tienen una catedral enorme en el centro. Si vas a Egipto, pues hay un 10% de la población que es de origen copto y que son cristianos y tienen sus iglesias. Entonces, en ese aspecto, hay bastantes iglesias en países musulmanes y no se debe prohibir eso. En segundo lugar, también creo que en última instancia estamos hablando de nuestra libertad, no de la libertad de nadie. Si, Gaspar, si tú mañana te quieres convertir al Islam, que creo que no se va a producir, es algo que no creo que se produzca jamás, pero si tuvieras esa idea, pues sería tu libertad ir a una mezquita y convertirte. O sea, eso no es... nosotros tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de las leyes en España tenemos que referirnos a nuestra libertad, y nuestra libertad debemos coartarla lo menos posible. Respecto a lo de las mezquitas salafistas, sí, hablamos de mezquitas salafistas y en un sentido de más amplio, porque realmente hay muchas instituciones que a las que no se le debería permitir funcionar en España, porque realmente es que crean un problema social, crean un problema de seguridad, crean conflicto, y no deberíamos permitírselo, haga lo que haga el país de origen. O sea, aunque venga un señor de Marruecos, donde se puede construir iglesias, o donde se puede ir a una iglesia, si viene un señor de Marruecos y monta una mezquita salafí en el centro de Sevilla, hay que cerrarla y echarlo, punto.
Si viene un señor de Arabia Saudí, crea un templo para él y para las personas con las que resida, y su colaboración con las autoridades españolas es plena, no se admite, no se observa radicalización de nadie, pues se le debe permitir, porque no hay ninguna razón para... Nosotros pensamos que tenemos que ser muy cuidadosos con los derechos de todas las personas, con el derecho a profesar la religión que decida cualquier persona. Y lo que pasa es que eso está sujeto, evidentemente, a otros considerandos, pues, oye, si en este lugar se produce radicalización fundamentalista, e incluso hay personas que se han ido a luchar con Daesh a Oriente Medio, pues más vale que cierres eso y que eches a la gente que está promoviendo eso. Creo que es sentido común, no tiene mucho más. Bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. David Gómez dice: me gustaría que Pepe explicara las diferencias de interpretación que hay entre los textos cristianos y los textos islámicos, la clave de la evolución histórica de ambas religiones. Gracias. Bueno, esta pregunta empezó a gestarse en el Viva 21 con unas cervecitas por delante, con lo cual creo que llega el momento de pagar mi deuda con David, sí. Veréis, hay una diferencia básica entre los textos cristianos y los musulmanes. Los textos cristianos, gracias a ti, Gaspar, los textos cristianos han sido inspirados por Dios. Los textos musulmanes, según su concepción, han sido dictados por Dios. ¿Eso qué supone? Pues supone una diferencia brutal en la capacidad de exégesis, en la capacidad de interpretación del texto. Tú, un texto cristiano, puedes asumir que ha sido inspirado a un señor del siglo II o un señor del siglo I de nuestra era, y que debe ser reinterpretado a la luz de nuestras circunstancias históricas. Pensamos, los cristianos, que hay una parte eterna y hay otra parte contingente en las escrituras sagradas. ¿Qué es lo que caracteriza a los fundamentalistas musulmanes? Que son, en este aspecto, son la mayoría de la población, la mayoría absoluta. Ellos consideran que el texto coránico ha sido dictado. Y un texto dictado por Dios no es susceptible de alteraciones, de cambios, no. O sea, simplemente tienes que someterte a lo que dice ese texto. Y ese es el gran problema para actualizar el mundo, para actualizar la religión islámica, para que esas sociedades cambien en muchos aspectos. Que, bueno, han intentado, algunos pensadores musulmanes han intentado hablar del carácter dialógico del lenguaje, de que Dios habló con el hombre, pero al ser el hombre falible y no poder entender en el siglo VII, por ejemplo, lo que Dios tuviera que encomendarle para toda la eternidad, pues dio lugar a que el hombre pudiera entender una parte concreta. Esas ideas acerca del carácter dialógico del lenguaje han llevado a que... Un segundo. Han llevado a que el autor de este libro, Nasser Hamid Abu Zaid, tuviera que exiliarse a Alemania primero y a Holanda después. Nasser Abu Zaid fue condenado como apóstata por decir estas ideas y tuvo que abandonar Egipto porque habría podido ser asesinado por cualquier fundamentalista. Entonces, ¿cuál es el problema para que el mundo islámico, digamos, se modernice o acepte con más facilidad instituciones del siglo XXI? Pues el principal problema viene de que sus textos no son tan flexibles en este aspecto como los textos cristianos. Nosotros no tenemos por qué asumir como eterno algunos aspectos que consideramos que eran meramente históricos, que eran meramente circunstanciales. Hay una parte de los textos cristianos que
no pueden cambiar, que no tienen alteración, pero digamos que ese componente es relativamente pequeño. Y la inmensa mayoría se supone que es algo que se adaptó a los tiempos, que Dios inspiró a los hombres y los hombres se adaptaron a su tiempo. Eso es algo que no puede hacer con la concepción actual del texto islámico, del texto coránico, no pueden hacer los musulmanes. Y los que lo han intentado, pues ya digo que en muchos casos han terminado teniendo que exiliarse. Vale. La siguiente pregunta es de Eduardo. Dice, Pepe, has comentado que a diferencia de lo que ocurría hace 2 siglos, el musulmán actual no reconoce a Europa como un conjunto de valores superiores a los islámicos. ¿Qué debemos hacer para restablecer esa superioridad moral? Bueno, debo decir que en parte, cuando se produce el primer encuentro entre musulmanes y cristianos, el reencuentro, vamos a llamarlo así, la diferencia material que había era absolutamente bestial. Estábamos hablando de una Europa que en el año 1800 pues tenía grandes avances tecnológicos, tenía grandes avances jurídicos, políticos, y un mundo árabe que estaba absolutamente postrado, que llevaba siglos ocupado por el Imperio Otomano, y que no había avanzado. De hecho, las primeras imprentas que entran en Egipto entraron con el ejército de Napoleón Bonaparte. Entonces, hay una parte, digamos, de esa superioridad que yo pienso que no va a volver nunca, porque es que era tan escandalosa que es muy difícil que se vuelva a producir. Luego, Europa tiene que tener un mínimo de confianza en sus propios valores y en su propia forma de vida y en su propia composición, porque si lo que vas a hacer, o sea, si tú piensas que cualquiera puede venir a Europa, montar su barrio, actuar de manera totalmente independiente del resto de la sociedad, pues estás dando lugar. Esta sociedad multicultural de la que tanto hablamos en Vox es un grave error. Tenemos que intentar que nuestras sociedades vuelvan a ser sociedades unidas, que tengan un conjunto de valores que las haga sostenibles y que puedan desarrollar pues su actividad intelectual, su actividad política, su actividad sin los problemas que está teniendo ahora. Entonces, ¿cómo podemos volver a ser la sociedad más importante del planeta? Pues es un camino difícil, porque Europa ha caído en la irrelevancia desde hace bastante tiempo. En estos momentos Europa no es el centro del mundo, no es el centro de prácticamente nada. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que Europa vuelva a ser una sociedad, primero, que pueda sobrevivir, porque en estos momentos ni siquiera eso está garantizado. Necesitamos recuperar la natalidad, necesitamos recuperar muchísimas cosas de las que Eduardo y yo y todos los demás compañeros y Contreras, por ejemplo, en el Congreso, pues estamos defendiendo, porque realmente en estos momentos Europa no es que no esté camino de recuperar esa preponderancia mundial, es que va camino del suicidio. Bueno, hay 2 preguntas muy similares, ¿vale?, respecto a la radicalización de la sociedad islámica cuando vienen a España, a Europa. Te leo una. A día de hoy, la radicalidad y la violencia que está mostrando el Islam en su invasión incesante de Europa hace peligrar la cultura occidental. ¿Cree factible la tensión armada en algún momento dado? A ver, yo creo que esto hay que dejarlo muy claro. El problema no son los musulmanes, el problema somos nosotros. O sea, si el problema fuera los musulmanes, sería un problema relativamente fácil de solventar. O sea, desde un punto de vista del equilibrio tecnológico, del equilibrio, aunque la diferencia no es la de 1800, pero
sigue habiendo una diferencia muy fuerte. El problema somos nosotros. El problema es que si la sociedad europea insiste en suicidarse, pues alguien vendrá a sustituirla, pero el problema no son ellos, el problema somos nosotros. Si nuestra sociedad sigue sin tener hijos, sigue sin defender sus valores cristianos, sigue sin cristianos porque es nuestra historia, porque es que somos cristianos. Entonces, si no se defiende a sí misma, difícilmente va a resistir la llegada de nadie, pero no porque alguien sea un invasor fortísimo, enorme, no, es que si nos vamos camino de que nos invadan, no sé, los ucranianos y que se queden con todo por simple incomparecencia de Europa o por simple suicidio demográfico de Europa. O sea, nuestro problema no son los musulmanes, nuestro problema somos nosotros. Pues la siguiente era acerca de que existe mucho musulmán en Cataluña y preguntaban si es posible que se vuelva radical en las siguientes generaciones y que pase algo como en Francia o Molenbeek o Alemania con la población siria. Sí, vamos, de hecho ya se han producido casos de radicalización extremo en Cataluña. Y se va a producir en mayor medida, o sea, es obvio. El problema además es que a las élites, bueno, por llamarlas de alguna manera, entendámonos todos, nacionalistas catalanas, el hecho de recibir una gran cantidad de inmigrantes pakistaníes les parecía que les desvinculaba de España, en el sentido de que no eran inmigrantes de Córdoba, o no eran inmigrantes de Perú, o no eran inmigrantes de Argentina, que fueran un lazo con la hispanidad. Entonces, ellos han promovido esto. Ellos han promovido esta situación. Y esta situación va camino de destruir las dos regiones de España en las que se ha incentivado esa inmigración con propósitos hispanófobos, como son el País Vasco y Cataluña, y van camino de ver extinguirse esas dos regiones debido a que han llevado una población que no es asimilable, que no lo es, o sea, por parte de los independentistas ni catalanes ni vascos. Entonces, ¿que va a haber fenómenos de radicalización en la siguiente generación? Sí. O sea, es algo que ya ha sucedido, es algo que ya está sucediendo, y sobre todo la población que ha elegido, el tipo de población que se ha elegido en Cataluña es más peligrosa, porque la población pakistaní ha dado muestras de ser más fácilmente radicalizable que otro tipo de poblaciones. O sea, aunque nosotros hemos tenido mala suerte en este caso, porque los marroquíes que montaron, por ejemplo, el 11M eran, ya digo, marroquíes, pero la población marroquí en líneas generales no ha tenido un comportamiento particularmente dado al terrorismo fundamentalista, no ha sido una de sus características. Ha sido más frecuente esto, por ejemplo, en Argelia, pero el caso de Pakistán sí. Gran parte de lo que estamos viendo en Afganistán son pashtunes, son personas de la misma etnia que los pakistaníes que tenemos aquí, y su radicalización es sencilla, y se está produciendo ya. O sea, sí, ahí vamos a tener un problema. Bueno, y el último comentario de Joaquín Fuster. Yo he viajado mucho y he convivido en países musulmanes. Yo no estoy de acuerdo en que tengan mezquitas y demás en España, ya que si nosotros tuviéramos iglesias en sus países, la seguridad sería nula. Y ellos aquí son los amos. Bueno, yo lo que digo es que no es un tema de que ellos tengan... o sea, si lo planteamos desde un punto de vista de correspondencia, de que los derechos de los musulmanes, pongamos, marroquíes aquí, deben ser iguales que los de los cristianos allí, bueno, es que es probable que sea así. Es que hay muy pocas iglesias, esas iglesias están muy protegidas por la policía. Yo he estado
en iglesias en Rabat, he estado en iglesias en Tetuán, he estado en iglesias en Marruecos. Yendo a misa, a todo esto. Hay países que están empezando a dar este tipo de pasos porque se les estaba reprochando mucho. Por ejemplo, en Arabia Saudí ya han firmado acuerdos con la iglesia copta para que los trabajadores coptos puedan ir a esas iglesias. ¿Quiere decir que a partir de este momento nosotros deberíamos permitir que todos los saudíes que quieran montar una mezquita aquí lo puedan hacer? No, no, en absoluto. O sea, el hecho de que se permita que haya iglesias en países musulmanes está bien, es un gran paso adelante, pero no es suficiente. O sea, a día de hoy hay muchísimos problemas por parte de los cristianos para poder ejercer su religión en esos países. Pero en última instancia, nosotros tenemos que tener claro que nosotros no debemos limitar los derechos de la población que vive en España a la práctica religiosa, porque ahí nos jugamos nosotros nuestra libertad, no la suya. O sea, yo no puedo limitar que un señor construya una mezquita, un grupo de españoles en Sevilla, que quieren construir una mezquita, que la construyan. Problema, si esa mezquita da lugar a fenómenos de radicalización, eso hay que cerrarlo. Pero creo que nosotros debemos mantener muy clara, debemos ser muy tajantes en que vamos a defender el derecho de cualquier persona a profesar su religión y que tienen derecho, independientemente de su país de origen. Que no me gusta la política religiosa de Qatar, no me gusta. La de Emiratos Árabes, la de Arabia Saudí, no, tampoco. Que debemos presionar para que se respeten los derechos humanos en esos lugares, por supuesto. Pero nosotros no debemos perjudicar los derechos humanos en nuestro país como forma de, como forma de devolverles el hecho de que ellos estén en un nivel de civilización inferior en ese aspecto respecto a España. Nosotros no nos podemos rebajar en ese aspecto. ¿Que tenemos que tener mucho cuidado con quién entra? Sí, por supuesto que sí, porque realmente puede entrar gente muy peligrosa. Bueno, pues... Pero ya digo que yo he estado en iglesias en un montón de países musulmanes. Yo he estado en la mezquita colgante en el Cairo, he estado en la iglesia colgante en el Cairo, he estado... las hay. ¿Eso es suficiente? No. No es suficiente porque la forma en la que ellos tienen que practicar su religión tiene un montón de cortapisas y eso debería ser uno de los aspectos que se pusieran sobre la mesa cada vez que se negocia con estos países. Oye, o vosotros cambiáis vuestra política hacia los cristianos y o no vamos a permitir que tengáis acuerdos comerciales favorables, no vamos a una serie de cosas. Pero nosotros no debemos limitar nuestras libertades para que como venganza o como correspondencia a una actividad o a una forma de tratar estos temas por parte de países musulmanes. ¿Que esos países musulmanes están por debajo en respeto a derechos humanos? Sí, claro, está claro. Nosotros bueno, pues, yo no quiero que España sea Egipto en ese aspecto. Quiero que España sea España. Pues no sé si tienes tiempo de 2 preguntas más o... Sí, claro. ¿Sí? ¿En el futuro actual orden mundial ha influido la hegemonía del Islam en las potencias China y rusa? No. De hecho, esas dos potencias se han definido históricamente por combatir de una forma bastante dura contra entidades políticas islámicas. Posiblemente el caso de salvajismo, el caso de falta de respeto a los derechos humanos más cafre que tenemos hoy día en el planeta Tierra, sea lo que está haciendo China con la minoría islámica uigur. Esa minoría está siendo esterilizada, está siendo torturada, está siendo metida en cárceles porque quieren provocar un proceso de
eliminación de esa etnia y de sustitución por chinos en la provincia de Xinjiang, en China. Y en el caso de Rusia, Rusia siempre ha combatido al Islam en Asia Central, los ha combatido en el Cáucaso, ha combatido. La gran expansión de Rusia fue combatiendo a mongoles de religión musulmana, tanto en Siberia como en lo que hoy día es Kazajstán, en Turkmenistán, y hoy día siguen pegándose con ellos, como podéis ver con el caso de los chechenos. O sea, lo que sucede es que en general las grandes potencias tienen una manera bastante pragmática de tratar cualquier asunto. ¿Los chinos le tienen simpatía a los talibán? No, en absoluto, le tienen mucho más miedo que los americanos. Los talibán pueden provocarles un problema a ellos en Xinjiang, pero mientras puedan dominar ese problema, pues lo van a mantener. Van a aprovechar todas las posibilidades económicas que les dé su nueva posición en Afganistán y ya está. Y Rusia lo mismo. O sea, Rusia fue la predecesora de Estados Unidos en invadir Afganistán. Pero si ahora tiene alguna posibilidad de mejorar su posición geoestratégica allí, pues lo aprovecharán. Pero estas dos potencias, ya digo, aprovecharán las oportunidades que tengan, pero históricamente siempre han combatido a entidades políticas musulmanas, mucho más que Estados Unidos, por poner un ejemplo. Bien. Y la última pregunta, ¿sabéis si se van a autorizar partidos políticos islamistas en España? Bueno, creo que ya hay, de hecho. Lo que sucede es que esos partidos no tienen ningún futuro. O sea, salvo algún fenómeno muy localizado en Ceuta y Melilla, en que pueda dar lugar a un partido localista, pero a nivel general no. Pensad lo siguiente, en España, aunque hemos tenido una gran cantidad de inmigración musulmana, en gran medida esa inmigración salió hacia Francia, salió hacia Italia, salió hacia países mucho más ricos que nosotros. Nosotros hemos empezado a quedarnos a los musulmanes a partir del momento en que Europa se quedó saturada y no dio posibilidades a toda esta población. A partir de ese momento ya esa gente no tuvo más remedio que quedarse. Pero cuando venía un chico francés, un chico marroquí a estudiar a Sevilla, pues su objetivo era estudiar en Sevilla, conseguir, si podía, la nacionalidad o un permiso de estancia y tal, y seguir hacia Marruecos, seguir hacia Francia, porque eran sociedades mucho más ricas y con las que compartía idioma, porque una gran parte de la población marroquí está educada en el sistema francés. Entonces, bueno, no creo que vaya a haber problemas de ese tipo. No tenemos un número tan grande como puede haber en Holanda o como puede haber puede haber problemas muy locales. Que haya un partido de pakistaníes en Barcelona o que haya un partido de marroquíes en Melilla, pero no va a haber un problema generalizado. Pues bueno, hasta aquí las preguntas de los participantes y darte las gracias por la charla porque ha sido súper interesante. Supongo que Eduardo Ruiz estará de acuerdo conmigo. Mónica, sí, efectivamente. Nada, dar las gracias a los compañeros que han estado aquí escuchando la charla, también a Javier González y Álvaro Asencio, nuestros vicesecretarios de mayores y de afiliación, que son los responsables de que esto se haya organizado, y por supuesto a mi compañero Pepe Ramírez por el lujazo de charla que nos ha dado. Hemos aprendido todos un montón sobre los musulmanes, el riesgo que tenemos en España y en Europa de que si efectivamente aumenta mucho la población, pues nuestras libertades se vean mermadas, como ya está ocurriendo en algunas zonas de países como Francia o como Alemania. Y nada, pues Pepe, agradecerte de verdad tu tiempo
esta hora y pico que has estado con nosotros. Esta charla, como te he dicho antes, se graba y por tanto será rebotada para todo Vox, para las sedes de Vox en España, en todas las provincias. Y encantado de tenerte por Alicante, que de verdad que ha sido un honor. Y por supuesto invitarte a que cuando quieras, en nombre de mi presidente provincial, Ana Vega Campos, puedas venir a visitarnos y te cuidaremos como te mereces. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un honor y un placer. Y bueno, espero que yo he llevado a los mayores de Vox a ver la mezquita de Córdoba. Esta es la segunda actividad en la que colaboro y estaré siempre a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Muchísimas gracias.